¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, aplaudan nuevamente en la pantalla y otra vez otro protagonista para recorrer su historia, su vida relacionada al deporte y bueno, siempre relacionada al fútbol, en este caso, al deporte. Vamos a presentar a Ricardo Daniel Márquez, el Pollo Márquez, por quien tengo una profunda estima y quería tenerlo aquí sentado en este living. Hoy en Atlético, siempre en Atlético, porque en definitiva siempre su vida va a estar ligada a Atlético Tucumán. Pero bueno, es el gusto tenerte aquí, ¿no? ¿Cómo estás? Hola Julio, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bueno. Muchas gracias por la invitación. El Pollo Márquez es sinónimo de Atlético. Digo, yo me acuerdo, siempre lo voy a decir, aquel pibe que se colgaba al alambrado, tenía 12, 13 años, y yo me acuerdo que yo hacía borde de campo pegado a una tela. Y él me decía, yo juego en las inferiores de Atlético, decía. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Carita redonda, no me acuerdo, estaba colgado el alambrado ahí abajo en lo que era el sector 1, que tenía alambrado en aquel momento. Sí, 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 la verdad que sí, que bueno, fanático, hincha de Atlético, enfermo. Y bueno, la verdad que quemé todas mis etapas desde chico en el club, inferiores, y bueno, hasta llegar a Primera de la Liga, a Primera División, y bueno, la verdad que fue algo muy lindo, muy hermoso. Una cosa que te cuente, otra cosa es vivirlo, sentirlo. Y nada, que estos colores son para mí en mi casa, es como está todos los días en el club. Y bueno, la verdad que me dejó muchas enseñanzas, muchas cosas lindas. Crecí como persona, me formé como jugador y bueno, eso la verdad que uno no se lo va a sacar nunca más de la cabeza porque bueno, es lo mejor que me pasó en mi carrera y en mi vida. Tenemos que resumirlo, si tengo que poner una palabra, ¿no? que resuma no tu trayectoria, sino tu llegada al fútbol profesional. Podemos poner esfuerzo, sacrificio, dedicación, profesionalismo. Podemos usar algunas de esas o todas esas palabras para definirte cómo y por qué llegaste a jugar. Sí, a ver, yo creo que es el único camino, el esfuerzo, el estar, la constancia. Más allá de eso, cuando yo me tomaba un colectivo de frente de mi casa y demoraba 30, 40 minutos en llegar al complejo Ojo de Agua, que tenía que cruzar toda la ciudad para ir, y era ir y volver, y iba todos los días, y después ya por medio de una moto, después por medio de un vehículo, y así iba creciendo. Lo que pasa es que, bueno, la vida del jugador es muy sacrificada, todos lo sabemos, y el que tiene constancia y qué sé yo, y le pone mucho empeño y cada vez se va esforzando más y mejorando más, y bueno, creo que los éxitos llegan en su momento y hay que saberlo aprovechar. A mí me llegó la oportunidad y bueno, no la dejé pasar. Claro, ¿por qué lo digo? Yo lo menciono porque digo, quizás en aquel momento, y podemos hacer nombre, muchos chicos llegaron, o sea, en distintas etapas, pero llegaban y se perdían, llegaban y no tenían oportunidades, llegaban y quizás se iban a otros clubes. Vos llegaste y te mantuviste, quizás también con algunos otros chicos que también, como de tu generación, también lo hicieron, pero vos te pudiste mantener, cosa que por ahí en esa época no era tan fácil. No, nada que ver a lo que se vive hoy. Antes jugar en primera era muy difícil. Eh, la verdad que uno, si tenés esa constancia, esa personalidad y ese sacrificio que tenés que meterle todos los días y el profesionalismo que tenés que utilizar, porque eso era complicado, ¿viste? Porque a veces los fines de semana llegaba y mis amigos iban todos a bailar y de joda y yo me tenía que quedar en mi casa, ¿entendés? Y bueno, y eso era esa era la realidad. Y bueno, nada, y después, nada, después ya llegaban los fines de semana y yo estaba todos los fines de semana concentrado. Entonces, era una vida bien sacrificada. El jugar fútbol, ¿viste? Nosotros entrenábamos
entrábamos todos los días y entrenábamos de lunes a miércoles doble turno. Bueno, vos Sí, compartías mucho tiempo con nosotros y la verdad que era difícil, era difícil. ¿Sentías que siempre te traían a alguien para que juegue en tu puesto? Sí. Era muy común eso, ¿no? Era común porque bueno, siempre en Atlético pasó lo mismo, siempre vienen jugadores y van a seguir viniendo y eso es la realidad. Pero a veces también uno tenía que saber interpretarlo porque también a veces venía uno que vos por ahí mirabas y te ayudaba a mejorar también. Y competir y decir, bueno, yo tengo que mejorar esto, tengo que hacer esto para poder jugar. Y a veces, me tocó porque en su momento a mí, en la época de Zuccarelli, él trajo Pancho Martínez y Moncho Fernández y jugaba yo. Y era un chico del club. Y había que jugar adelante del Pancho Martínez y Moncho Fernández. Sí. Y después, bueno, por esas cosas de la vida, me lesioné y bueno, pasaron a jugar ellos, y después volví a jugar yo y se lesionó otro y estábamos, ¿viste? Y jugábamos, y a veces jugábamos los dos, jugaba uno, pero era alternativo por la situación que se daba de esos campeonatos que eran larguísimos, ¿viste? Jugaban. Pero ¿sabes que algo que yo lo vi siempre, ¿no? Y que hoy tengo la posibilidad de decírtelo. Yo siento que vos mordías el polvo, como se dice, mordías el pasto y seguías. No eras ese tipo que reclamaba o hablaba por detrás y decía, me traen. No. Yo te vi siempre que vos capitalizabas eso y ibas para adelante. Y lo que pasa, viste, por ahí te tenías que hacer fuerte de esa manera porque vos sabías que ahí adentro de ese cuadrado tenías que rendir. Si yo no rendía ahí, y seguramente iba a estar afuera. No valía con querer la camiseta nada más. No, porque a mí me quedó algo muy marcado en el club y en la vida futbolística y te lo nombro a Humberto Zuccarelli porque, viste, el vestuario estaba en la parte de la bocha, donde estaba la cancha de bocha Claro. y estaba la puerta, la escalera y salíamos al túnel y la cancha. Sí. Y él se paraba en la cancha y me decía, a esta te la saca y te la pone vos, al único. Y yo tenía que entrar y tenía que, al que pase por el lado mío, lo tenía que abrazar, tirarlo, meter una pata, algo, porque si no, yo no. Y tenía que jugar y era difícil mantener esa presión. ¿Qué técnicos te dejaron cosas? Y mirá, la verdad que a mí cuando me llegó el momento de jugar en primera división, cuando bajaba del colectivo y venía del Cadillal a hacer fútbol, en ese momento con el Pipe Higuaín, cuando él puso la mano, estiró la mano para el costado y me paró y me dijo, desde mañana empieza a entrenar acá. Creo que desde ahí hasta que llegué al vestuario era una sensación... Está loco, ¿no? O sea, era una sensación ¿Qué edad tenías ahí? Y yo tenía 17 años. Oh. Entonces, viste, y era un cosquilleo dentro de mi cuerpo que caminaba, no sabía si caminaba o volaba hasta el vestuario. Aparte, qué jugadores en ese plantel, ¿no? Por eso te digo, y había jugadores que habían jugado en selección nacional. Sí, claro. Mucho estaba Monzón, Sí. que era... Y había Camote Acuña, y había Paraguayo Irland, Fabre, Moner. Sí. O sea, había jugadores, y de acá, bueno, Gato Cativa, Patón Jerez, Sí. Chávez, Abayá, y jugadores que eran... ¿Viste? Y en ese momento no era fácil. Pero bueno, también tuve esa suerte de que entrené 2 semanas y a la tercera semana tuve que viajar en avión, que no había bajado nunca en avión, y debutaba en la cancha de Volvo y fue mi primer partido. Entonces, viste, como que se dio todo muy rápido y bueno, cuando arranqué después no paré más. Entonces, viste, también tenés que tener esa cuota de suerte para decir, bueno, esta es la oportunidad y agachar la cabeza y darle. Pero era criatura, tenía 17, 18 años. ¿Te reinventabas todo el tiempo? Sí, porque a veces, viste, hay cosas que te pasan y que tenés que estar al pie del cañón, porque si no te preparabas para esas cosas era muy difícil. Por ahí cuando yo tenía alguna lesión, algo, llegaba los fines de semana y me llevaba los aparatos a mi casa y me recuperaba todo el fin de semana cuando tenía alguna lesión.
Y eso, viste, uno siempre trata de estar un pasito más adelante para recuperarse. Yo en el 15 rodillas en un mes estaba volviendo a jugar, qué sé yo, en una distensión, en un mes volví a jugar y era así, tenía que estar porque esta vorágine del fútbol te lleva y cuando menos te das cuenta estás metido en un quilombo y tenés que seguir, ¿viste? No te da tiempo a relajarte. ¿Quién te hizo hincha de Atlético? ¿El Pipi? ¿Tu papá? Sí, mi viejo enfermo de Atlético, sí, sí. La verdad que él, ¿viste? Cuando te marcan algo y si vos no te encaminás por ese lado, Mirá. no Sí. te sentís muy Pero identificado, eran todos. ¿No? Sí, no, mi familia es todo hincha de Atlético. Todo. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad y bueno, es como todo, ¿viste? Vos me decís por ahí, ¿y quién te dejó algo de todos los técnicos? Y la verdad que todos te van dejando y te van marcando cosas y la verdad que a mí el que me enseñó cosas puntuales en la posición fue Omar La Rosa. Claro, que llega después de Higuaín. Pero bueno, son cosas que por eso te digo, de cada cosa vamos sacando algo Humberto también dejó su impronta. Sí, sí, todo. En un principio era un tira y afloje con él, después terminamos siendo chanchos amigos y hasta el día de hoy. Pero bueno, viste, por eso te digo, Ragusa, La Rosa, el Chavo Ansarda, no te puedo nombrar. O sea, Chavo, también. Son distintas épocas que fueron pasando y marcándote y bueno, decir, bueno, de esto te vas sacando un poquito de cada cosa y sí, hay algunos que te dejaron más que otros. Hay momentos para hablar, digo, ¿no? Para decir quizás lo de Atlético, lo importante que es todo un proceso de Atlético de copas y de clasificaciones y de primera división, pero hay toda una historia atrás de eso, que es toda una generación, todo un Atlético Tucumán que había que sostenerlo y también hacerlo grande y que ustedes fueron parte. Toda una generación de jugadores que se bancaron toda esa, digamos, ¿no? Que había que bancar, poner el pecho en un montón de situaciones, digamos, para llegar a quizás vivir el Atlético de hoy. Hay que pasar todo un proceso, digamos, todo Atlético, no es solamente Atlético de los 10 años en primera, hay todo un Atlético desde hace mucho tiempo, digamos. Sí, y más allá de las generaciones que no. Claro, obviamente, mucho más allá atrás también. Mucho más atrás, que bueno, que hay cosas que sí, son cimientos que se van creando y se van corriendo, el tiempo te va llevando a otras cosas y hoy por hoy es lo que es el club. Pero bueno, sí, obviamente que siempre se fueron quemando etapas y se fueron sumando cosas y aprendiendo cosas también a la vez, porque a medida que va pasando el tiempo van cambiando las generaciones y eso te lleva a lo que hoy es Atlético, ¿no? Vos sos un hombre de negocios, un hombre que entiende obviamente el negocio y la economía y el fútbol ha cambiado muchísimo. El fútbol se ha vuelto a ser, o sea, se ha vuelto un negocio en todo aspecto, que quizás se habla mucho de que por ahí ustedes en su momento no la pasaban bien, y es verdad, mucha gente no la pasaba bien en la época en la que ustedes jugaban. También los dirigentes de aquella época, me acuerdo, había que poner la cara, pero no era lo que es hoy el fútbol. Hoy el fútbol ya te da muchas herramientas para buscar cómo llegar, cómo administrar, cómo formar, cómo tener un jugador y potenciar. O sea, no es lo mismo que en otras épocas. Antes era mucho más no amateur, pero mucho más bizarro, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad que era mucho de sacrificio, mucho de poner el hombro, de sostenerlo. Nosotros hemos pasado un momento difícil cuando Atlético estaba en concurso. Claro. Y nos ha tocado afrontar varias veces y jugar partidos que decir, bueno, estamos inhibidos, que no podíamos presentar los refuerzos, que los de afuera no podían jugar y la cara la teníamos que poner nosotros y tuvimos 6 meses sin cobrar y no era fácil ponerse la camiseta y salir y defender los colores. Por eso a veces digo que el hincha es hincha, sí, y te digo yo porque yo también soy hincha, ¿me entendés? Claro. Entonces, y
vos por ahí sentís, decís cosas que por ahí en ese momento quizá el hincha no lo sabía. Y quizá en este momento el hincha a veces, como ahora, por eso son distintas etapas y que todo va evolucionando y te podés enterar por distintos medios y entonces las cosas, la información llegan mucho más rápida que antes. Y vos decías antes, y vos decís, pero estos chicos no jugaban y sí, jugábamos igual. Nosotros llegaba el día del partido y nos teníamos que poner la camisa y salir a jugar. Y ¿quién aguanta cobrar 6 meses sin cobrar? Claro. Y después ponerte en concurso, en convocatoria y todo lo que te debían, esperar que salga Y antes de ustedes, en la época del Quila, de Ángel Guerrero y todos esos muchachos que comían en la casa y salían y se iban a jugar, decían, oye, ¿cómo podía haber sucedido eso? Quizás las generaciones de hoy dicen, pero eso es impensado. No, eso sucedió. Y también Atlético creció a partir de eso también. O sea, no es que obviamente había que pasar. Hago este comentario porque charlo con varios chicos de tu generación y siempre el comentario es igual. ¿Cómo no nací 10 años después? ¿Cómo no nací 15 años después? Sí. Pero vos fíjate que en el entorno del deportista, o sea, siempre vos decís, bueno, da la casualidad de que el fútbol, o en todo aspecto, siempre uno pone algo más de lo que tiene que poner. Y bueno, en esa época ellos comían en su casa, se iban a entrenar y era todo muy, muy a pulmón. Y bueno, pero después las generaciones van cambiando y nosotros también, bueno, después cambiamos, qué sé yo, ya había ropa, ya te atendían, ya después empezó que la fruta, que esto, o sea, y cada cosa, y bueno, y ahora también son distintas generaciones, distintas maneras de ver y cómo se cuida el deportista. Y vos decías, antes hacíamos doble turno, lunes, martes, miércoles, y le metíamos desde las 8:30 hasta cerca del mediodía. Y ahora, claro, o sea, entrenan, qué sé yo, 2 horas por día y... sí, bueno, después también está el cuidado personal de cada uno, ¿no? No, eso hay que descontarlo, porque, a ver, en la vida personal, si vos no estás apto para esto, después te saca factura. Esto está es así, en el mismo jugador, en el mismo profesionalismo. También hoy por hoy hay otro nivel de exigencia, porque el hoy rendimiento yo me acuerdo que a veces hasta era difícil salir a tomar algo en algún lugar del set. Hoy es imposible, porque hoy un celular te saca una foto, un jugador no puede estar en un lugar expuesto. Sí. Entonces también hay otras exigencias distintas al de hoy. Pero digo, en ese recorrido que estamos haciendo del antes y de hoy, digo, ¿cómo eran esas inferiores en Atlético? Vos me contás que hacías muchos sacrificios, digo, para ir y todo, pero ¿quiénes eran tus compañeros? ¿Quiénes eran los entrenadores? ¿De quién te acordás? No, mira, nosotros, a ver, desde muy chico, el padre, bueno, Fafa, Sí, me acuerdo. el padre del Gallego de San Román, que nos cargaba en el motocarro y íbamos a jugar los campeonatos. O sea... el padre de José, o el padre de José. El padre de José, el gallego, de Ricardo. Entonces, viste, todas esas cosas y te iban a golpear la puerta a las 7, 8 de la mañana para levantarte, porque vayas a jugar. Viste, y esas cosas eran... Y vos estabas levantado a las 7. Era todo a pulmón, ¿me entendés? ¿Estabas levantado a las 7? No, tenía que golpear media hora para que te atiendan la puerta y viste todas esas cosas y andaba, ¿me entendés? Entonces... ¿Te pasabas grasa a los botines, esas cosas o no? Claro, antes viste que vos le tenías que pasar la grasa a los botines, dejarlo el día antes puesto como para que lleguen bien, y cuando lo traes mojado, limpiarlo, secarlo. Y vos hacías toda esa ceremonia, ¿no? Y el papá te enseñaba, ¿viste? Te enseñaba. Ajá. Ya te tenía la grasa preparada para que vos le pases los botines. Y bueno, y ahora vos dejás el canasto, vas al lutiero, te recoge la ropa. No, bueno, claro, ahora es distinto. Es diferente, ¿entendés? Entonces, por eso, viste, todas esas cosas que van cambiando y que antes, qué sé yo, el papá te compraba la venda, y el papá te compraba los botines, y el papá te compraba las zapatillas.
¿viste? Y ahora los chicos de las divisiones formativas, y vos vas al club y tienen su equipito, su conjunto para viajar, ¿viste? Y es diferente. Y Sí, antes sí. no, antes. ¿viste? Era quizás un sueño para esa época, lo que si ves una fotografía hoy y la llevas a aquella época, imaginariamente, obviamente, ah, sería como un sueño, ¿no? Como decir, che, Pero ni lo eh, dudé. Para mí, en un momento, ¿viste? Hasta las canilleras te compraba el papá, ¿viste? Y después decía, bueno, y llegaba, y era otra época, y ya cuando cada vez te iba haciendo un poquito más grande, y decía, bueno, y antes se hablaba de viáticos. eh, Y decía, y bueno, y este van a tener viáticos. Y vos decías, mira qué bueno, ya tengo viático. Por lo menos me voy a poder pagar el colectivo. O sea. ¿A quién tenías de compañero? No, nosotros teníamos la 77 que era imbatible. Salimos Sí. 2 veces campeones de liga, tercer año consecutivo subcampeón, fuimos a Mar del Plata a Renato Cesarini y le ganamos una final. Y de ese 77 creo que llegué yo, llegó Carlitos Prat, que después se sumó en otra etapa de esa categoría. Y después había jugadores que eran, o sea, qué sé yo, no sé, un 3 que era, no sé, Velázquez, no sé, si me decís Fabra, pero no tenía ni para empezar, un zurdo que iba y venía, que era macho, que jugaba, que se tiraba de cabeza, pero era un 3 que si ese pibe hubiese llegado era un crack. Mira vos, de las 77 que mencionás, solamente 2 jugadores llegaron a jugar en la primera de Atlético. Y pero te puedo nombrar, no sé, Pitufo García, Sergio, no sé, pero ¿Alguno rebotó en algún otro lado? ¿Tú terminó jugando en algún otro lado o no directamente no no, llegaron? no. Luca, un chico que venía de Monteros también, que yo creo que terminó yendo a Buenos Aires, pero después no pasó más de ahí, pero no salió con algún conflicto de acá, ¿viste? Pero después no, pero esa 77 era Mirá. imbatible, pero bueno, ¿viste? Son por ahí esas cosas que pasan en la vida de cada uno y que lo aleja, o por una cosa o por otra no llegan, ¿viste? Y bueno. ¿A quién tenías nombraste el gallego San Román, pero digo, entrenadores o coordinadores y quiénes trabajaban? ¿De quién te acordás, digamos? No, y vos fíjate que en ese momento estaba Rubén Gotemerian. Rubén Rubén. estaba con nosotros. Ya estaba en aquella Rubén época. era nuestro segundo papá. Mirá. Que él estaba, viste, manejaba y andaba por todos lados y él pagaba los viáticos, y él llevaba la ropa, y él llevaba los carnets, y andaba por todos lados, en todas las categorías. Y papá de 3 mujeres. Exactamente, Papá papá de de 3 tres mujeres. mujeres. Sí. No, Rubén era un motorcito en ese momento, que por lo que me acuerdo en ese momento, que a veces lo charlamos con él, y Sí. que era, en ese momento, era el número 1, ¿viste? Que iba y venía, y que Qué lindo. tenía sus ayudantes, pero él manejaba todo, ¿viste? Qué lindo personaje. Oh, Y bueno, y viniendo un poco más acá, digamos, después el plantel, cuando integras un plantel, hoy las cosas van cambiando, ¿no? Sos hombre de fútbol, conoces un vestuario, sabes de qué se trata. Pero en aquel momento cuando te tocaba entrar era seguramente que pase primero el más grande. No elegías el lugar donde te tenías que cambiar, si no te daban el lugar donde te cambiabas, ¿eh? ¿O cómo era? Nosotros ni hablábamos. ¿Sabes dónde le cambiamos nosotros? La par de la ducha. No, era. Sí, recuerdo al vestuario, lo olvidate. recuerdo perfecto. No había chance de que. No había ¿Quién era chance. compañero en esa? ¿Quién era pibe con vos ahí? ¿Con quién compartías eso, digamos, ese momento, digamos? Y bueno, con el que me tocó compartir mucho, que a veces Carlos venía de Aguilares, que éramos chicos, él se quedaba acá porque también estaba estudiando, y se quedaba en mi casa, Ujú. y nos íbamos a entrenar de ahí cerca, y compartí mucho tiempo en ese momento con él. ¿Con que éramos Carlos chicos, Prat? con Carlos Prat. Pero después, viste, y se iban sumando, porque a veces siempre
durante la semana llamaban a algunos pibes para entrenar, que estaban ya en primera de la liga, porque antes era primera Liga Nacional B, o sea, no era como primera reserva. No, claro, primera Liga Nacional B. Pero bueno, viste, y después estaban todos los grandes que vos no emitías sonido, o sea, primero se bañaban ellos, después te bañaba el último vos. Para decir algo, no sé, de levantar la mano y... ¿Los tucumanos cómo se portaban? Eri Ginel, digo... No, todo, Eri era un caballero, un señor, era Eri, a veces, viste, y bueno, pero él era más grande que nosotros, y entonces él es como que te arrimaba, che, vení, dale, vamos para acá, vení, vamos para allá, hagan esto, o sea, el Patón Jerez, el Patón, Cativa era un poco más sumiso, más callado, pero lo otro, viste, era el Patón, si te tenía que putear, te puteaba. Sí. Y Eric también, entonces, pero Eric ya era como un el papá de claro, viste, que te hablaba, ¿me entendés? El otro por ahí, viste, con el temperamento que tiene, te puteaba, te metía un chilo, despertate, ¿qué te pasa? ¿Me entendés? O sea, pero había esa confianza, digamos. Sí, no, aparte era un buen grupo porque después nosotros en un momento nos fuimos de vacaciones todos juntos, fin de año, o sea, con Pablo, con Andrés, con Patón, con el Gallego, con Lale Córdoba, o sea, con chicos que... Hicieron un grupo, digamos. Claro, nosotros hicimos un grupo y estábamos todos siempre... Terminamos los entrenamientos, tomábamos una coca o nos íbamos el pasaje García como unas empanadas. O sea, era un ida y vuelta, esa amistad que aparte de adentro del club, afuera también, porque compartíamos muchas cosas juntos. Claro, y bueno, en definitiva, son momentos que se viven en el fútbol y que hacen a la amistad, a la unión en el grupo, ¿no? Estamos con Ricardo Daniel Márquez, con el Pollito, con el Pollo, a quien afectuosamente lo llamamos de esta manera. Nosotros vamos a la pausa, tenemos la primera y ya volvemos. Vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Ahora vamos. De buenos momentos con amigos. De nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Un día muy hermoso, un día muy emotivo para nosotros, todos los argentinos. Felicitar al pueblo de Choromoro por esta importante celebración. Hemos venido a acompañarlo con el señor intendente, el secretario de gobierno, el gabinete municipal, los señores concejales, muy contentos con esta hermosa fiesta. Feliz Día de la Patria a todos, muy agradecido de todos los que fueron parte de esto. También tenemos un apoyo súper importante del gobierno provincial que nos permiten poder hacer estas cosas. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Aprovecha estas ofertas que Pinturería San Juan tiene para vos. 25% de descuento con todos los medios de pago. Sí, con todos. Tarjetas de crédito, débito o efectivo y además la mejor financiación en cuotas sin interés. Solo en Pinturería San Juan. Vení que
que llega el Día del Padre y con Tuki 10 te podés ganar una moto 0 kilómetro increíble. Además, 5 televisores LED de 50 pulgadas y por supuesto el pozo inigualable de 106 millones. Con Tuki 10, una moto, 5 televisores LED y 106 millones. ¿Qué más querés? ¡Feliz día, papá, con Tuki 10! Tuki 10. Estamos con Ricardo Daniel Márquez. Llegó el momento de mostrar lo bueno que tenemos. Vamos con esta cámara de acá. Mirá, tengo las Anation calidad y precio, por supuesto. Anation en www.anation.com.ar. Esta es la que más me gusta, por eso la muestro siempre. Anation la podés encontrar en todas las casas deportivas del país. Anation. Y le voy a invitar al Pollo Márquez que tomemos una bien tucumana, porque si hablamos de Tucumán y si hablamos de tucumanos, vamos a tomar una mirinda, ¿eh? Una mirinda bien fresca, una mirinda para compartir, Pollo. Una mirinda siempre, obviamente. Si estamos hablando de algo tucumano, un sándwich de milanesa. Un sándwich de milanesa. Ahí está. Tan rica, tan tucumana. Y por supuesto, la cerveza más vendida del país es esta, Quilmes. Quilmes, siempre Quilmes. Para compartir con amigos, Quilmes, la mejor cerveza por lejos. Por supuesto, esta Quilmes sin alcohol, pruébela porque es exactamente el mismo sabor que una Quilmes clásica. Seguimos charlando con el Pollo Márquez. Hoy sos un empresario, siempre ya ligado hace mucho tiempo al trabajo. Yo digo ligado al trabajo, porque siempre, ya trabajabas dentro de la cancha, y ahora te toca trabajar fuera de la cancha, digo, ¿no? Pero tus días arrancan muy temprano, ¿no? Le metes mucha furia al trabajo, ¿no? Sí, arranco muy temprano, ya tipo 6 de la mañana ya estoy en el negocio. Así que nada, poniendo el hombro y estando ahí, porque viste que uno siempre el dueño tiene que estar y dar el ejemplo. Y bueno, ahí, como todo, duro, pero hay que estar. Siempre pero te forjaste siempre a partir del sacrificio, te forjaste siempre a que a que nadie te regale nada, tener que tener lo tuyo. Y por lo que pasa que Julio, viste, dice esto es la única manera que pueda tener lo tuyo y que realmente después te sientas confortable de lo que estás haciendo, como me pasaba cuando jugaba. Lamentablemente, después que terminaban los partidos, decía, bueno, puedo terminar y terminar con una sonrisa y sabiendo que había dejado todo porque te tocaba perder y decir, bueno, pero el sacrificio siempre está y lo primero hay que dejarlo y hay que entregarse el 100% y bueno, y en el laburo pasa lo mismo. Si vos no estás y no te entregas el 100% y estás pendiente de todo lo que puede llegar a estar pasando o lo que estás necesitando, es la realidad y a veces te lleva a eso, ¿entendés? ¿Pensabas que ibas a hacer cuando estabas jugando vos, cuando estabas en algún momento de tu carrera, quizás más cerca al final? ¿Pensabas que serías después, que harías después, que harías el día después? A veces te lleva a pensar, a veces no, a veces te lleva y siempre está en el momento de que vos decís, y si dejo, ¿qué hago? ¿Cómo es el día después diciendo de que no vas a entrenar más? Es duro, ¿viste? De venir en la rutina y decir, bueno, no estoy más y no levantarme y qué sé yo, agarrar la fruta, meterla en el bolso y para después del entrenamiento, o qué sé yo, o tener la vitamina cerca, no olvidarte de tomarla y llegar la ropa y que todo esté ahí a tu alcance. No era fácil tomar esa decisión. Y después, bueno, una vez que la tomás, decís, bueno, empezá a pensar qué querés hacer después, ¿viste? Y
por ahí, viste, era difícil. Era difícil y al jugador de fútbol le cuesta mucho, viste, que ya llegaba a una edad que tenés que empezar a tomar decisiones y sobre todo la decisión mayor de decir, bueno, mañana ya no voy más y tantos años te cuesta, viste. ¿Ya tenías tus hijos? No tenía ninguno de mis nenes. ¿Llegaron después? Sí, llegaron después. Después de que terminé de jugar, dos años después. Mirá, pero ya tenías definido qué hacer o arrancaste todo muy de abajo. Y ya más o menos lo venía pensando. En realidad los padres de mi viejo se manejaban con el rubro de panadería, ¿viste? Y vienen de la época de mis abuelos, entonces, y mi vieja medio que lo siguió, qué sé yo, con su mamá, y bueno, y algo tenía en mente. Entonces, cuando me decidí quedarme ya acá en Tucumán, e irme a ningún lado, era como que estaba encaminado por ese lado. Y cuando me decidí quedarme acá, ya aposté a enfocarme en lo que quería y en lo que yo creía que iba a seguir haciendo. Y bueno, terminé con eso y acá estoy. ¿Y tus hijos? Háblame de tus hijos. Y mi nene, tengo Felipe de 12, Balti que tiene 8 y ahí estamos viendo. Tiago de 7. Y mi reina que tiene 4 añitos. Ajá, mira. Cumplió el domingo 4 años, sí. Mira. Mi locura. Sí. La verdad que en realidad mis 4 nenes son mi locura, pero viste la nenita es la que por ahí es la más chica aparte. Claro. Pero los otros 3 son unos tractores, los 3, la verdad que son unos pibes bárbaros. Aprendiste a hacer todo, ya como papá moderno, cambiar Sí. pañales, todo. Sí, a todos. Mirá. A los 4 por igual. Pero la verdad que los otros 3 varones son una cosa hermosa también. Encontraron un papá bien, ¿cómo se llama? Un papá más grande, no un papá muy joven, digo, un papá ya Mi hermano. con todo el recorrido. ¿Ah? Sí, la verdad. Acá que... este es... Y ese es mi hermano. Ah. Ese es mi hermano con su hijo, con Agustín, que es mi ahijado, mi sobrino. ¿El más grande? El más grande, sí. Y después está Pato, que cuando tenía 9 meses, cuando lo perdió su papá, pero sí, él es Agustín y Patricio, los 2 nenes de mi hermano. Sí. ¿El momento más duro de tu vida fue la pérdida de tu hermano? Te pregunto esto porque tuviste que asumir el rol, digo, como de papá de tus papás, de alguna manera, porque la pérdida de un hijo debe ser muy dura y tus padres tienen que haber quedado, obviamente que lo sé, cómo quedaron después de eso, y el que tenía que asumir esa posición fuerte en la familia fuiste vos. Era duro porque en ese momento yo estaba en el plantel profesional ya, yo era profesional y me tocó vivir una situación medio complicada porque fue justo en el receso fin de año. Sí. Él fallece el 1 del 99 y yo me tenía que presentar a la pretemporada el 5 de enero. Y bueno, nada, viste, era todo muy reciente, era un golpe durísimo, mis viejos estaban destrozados. Sí, recuerdo perfectamente. Y bueno, yo en ese momento, viste, como que no en ese momento no tenía ganas de nada y bueno, me habló el técnico que estaba en ese momento, me dijo, la decisión que vos tomé nosotros la vamos a aceptar. El día 5 nosotros nos vamos de pretemporada, te esperamos en el club y si no venís, no hay ningún problema, te vamos a entender y bueno, la decisión la tomás vos. Y yo estaba muy indeciso, te diría que no quería ir, no quería viajar, no quería hacer nada.
Y bueno, en ese momento mi viejo me dijo, mirá, me parece que vos tenés que ir ese día a la mañana, porque nos teníamos que presentar a las 9 de la mañana en el club. Yo hasta el día anterior le dije que no iba. Y nada, me levantó, me acuerdo, a las 7 de la mañana, me levantó, me dijo, el bolso está hecho, me dice, no puede dejar de ir, me han hablado de los dirigentes, me hablaron todo para que hable con vos y para que haga el esfuerzo. Y la verdad que, viste, era un momento muy complicado, muy difícil. Pero ¿sabías vos íntimamente que a la vez tenías que asumir ese rol de estar fuerte al lado de tus padres? Sí, también sabía que era un momento difícil y que había que asumir ese rol que era duro, viste, pero bueno, y también sabía que tenía la responsabilidad de que tenía que seguir con lo mío. La decisión la tenía tomada, no quería viajar, no quería hacer nada, y él me llevó a ese día y bueno, cuando me vieron llegar ya estaban todos subidos en el colectivo para irse. Yo llegué, creo que no sé si 5 minutos antes. ¿Cómo te recibió el plantel en ese momento? No, bien, o sea, la verdad que bien, porque primero estaba el técnico que ya estaba subiendo él cuando estaba llegando yo, y me paró, me dijo que estaba muy contento, que esté acá, que me quede tranquilo, que todo va a estar bien en mi casa, y que bueno, que viste que... Sí, yo en en ese momento quería quedarme con mi viejo, porque era la realidad, Es ¿viste? un momento que no Cuando sabes vos qué tenés- decir, pero hay palabras de aliento que de pronto... Sí, la verdad que esa pretemporada fue la peor pretemporada de mi vida, ¿viste? Y tenía que estar metido, tenía que hacer una pretemporada, y sabiendo que después tenían responsabilidad por delante, que tenías que estar al pie del cañón, porque vos tenías que competir, y la pretemporada era fundamental. Y bueno, nada, la terminé a la pretemporada, pero viste, la dirigencia y el cuerpo técnico en ese momento me dieron una sorpresa un fin de semana. Llegaron mis viejos, los hijos de mi hermano, el hijo de mi hermano, entonces me cayeron de sorpresa a la pretemporada, un día porque nosotros entrenábamos de lunes a sábado, y el domingo nos daba el día libre para estar ahí dentro de la concentración. Y bueno, esa mañana llegaron temprano, me estaban esperando en el salón para desayunar. Y bueno, viste, pero son esas cosas que vos decís, por ahí lo ve y te golpean, y vos decís, y la verdad que era emocionante verlo ahí. Desayunaron con ellos, estuve todo el día ahí, comimos juntos ahí, entonces ya era otra la manera de ver un poco más las cosas, viste. Y bueno, sabiendo que en esos momentos vos tenés que estar todos juntos y apoyándose uno al otro. Y nada, la verdad que fue un momento hermoso en ese momento que estaba pasando, porque estaba caído, estaba golpeado, y bueno, nada. Siempre se convive con el dolor de la pérdida de un hermano, ¿no? Pero digo, ¿te costó mucho tiempo superarlo? Que yo sé que no se supera, pero bueno, o por lo menos se convive, digo, ¿no? Sí, viste, lo que pasa es que no se te va nunca de la cabeza el presente ese, viste, y más que él era, viste, hincha fanático mío, y siempre estaba atrás mío, y cuando jugábamos en algún lado él viajaba y estaba ahí, y era insoportable con la ropa y esa camiseta mía, y terminaba el partido y le tenía que dar la camiseta. Viste, era algo ese, viste, que vos decías, este pibe está loco, y en enfermo de Atlético también. Y me le gustaba tener el auto bien ploteado, bien cosas, sí, ¿no? Sí. Era de... Y la verdad que bueno, él, por ejemplo, me usaba la ropa de concentrada, que yo no que andaba con la ropa puesta, y esa ropa yo la tenía para los fines de semana, y viste, y yo nunca nada. Pero... ¿Cuánto tiempo te llevaba de edad? Y mi hermano, yo en ese momento, cuando él tenía 24 años y yo tenía 20. O sea, cuando me llevaba 4 años, cuando él fallece. Y nada, viste, ya era... pero me seguía a todos lados, era la realidad, viste, que iba a los entrenamientos, y bueno, de mi viejo ni hablemos.
Sí, no. Pero él sí, ¿viste? Él sí, ¿viste? Viste, y por ahí cuando no me tocaba no andar bien y se enojaba, ¿viste? Se ponía como loco. Y bueno, pero ¿viste? Son cosas que por ahí uno tenía que aguantarlo porque él era hermano y a su vez era hincha fanático de un club. Entonces como que había Era sensaciones encontradas de él. Era ¿viste? temperamental, ¿no? Pero bueno, Las mujeres de la familia, tus hermanas, tu mamá, ¿te seguían? Sí, mis hermanas también. Sí, mis hermanas también, obviamente. Cecilia me acuerdo. Que Sí, iba a la cancha. Ceci y mi hermana grande también, la Sandri también. Y bueno, mi vieja, viste, la que más sufría porque ella preguntaba cada rato y cómo está, y cómo le ha ido, y cómo esto, y cómo lo otro, viste, y la mamá... y a veces uno quiere volver a mi casa y yo quería verla a mi vieja, viste, porque era por ahí, viste, la que no habla mucho, pero Exacto. por dentro lleva la procesión y sufre, sí. Claro. Sí, son... Ahí está con Pipi. ¿Ah? Sí, muchos años juntos y la verdad que me tocó unos padres fantásticos. Maravilloso. Sí, Formaron, te forjaron. Sí, como persona. La verdad que... Lleno de valores. Sí. ¿ah? Sí. Y bueno, y ya decir que en definitiva, hoy por hoy, mirar hacia atrás y decir en lo que te toca ser hoy por hoy, digamos, nunca buscaste un lugar, digamos, en Atlético, nunca fuiste a pedir nada, a eso es lo que me refiero, ¿no? O sea, ni sos aquel que se pone a la crítica, ni a alentar el elogio desmedido. Siempre te ubicaste en un lugar de equilibrio, digamos, con Atlético, ¿no? La verdad que sí, porque viste, en mi carrera futbolística me dejó mucha enseñanza. La verdad que yo voy al club, trato de colaborar, soy socio y me siento en mi butaca, veo el partido, termino el partido y me voy. O sea, me siento a ver y disfruto del espectáculo y porque bueno, no me puedo olvidar que yo también estuve ahí adentro y uno sabe esas sensaciones, pero siempre trato de ir y de estar ahí, y ver el partido, alentar al equipo y nada más. Y termino el partido y me retiro y me voy a mi casa. Y esas sensaciones también por ahí son algunas sensaciones encontradas, que vos decís, bueno, hoy estoy acá sentado y antes estaba ahí adentro y viste, voy y mirá todo alrededor, la gente cómo se pone y cómo está. Y obviamente que, como hablamos anteriormente, son distintas etapas, distintas generaciones y bueno, todo como que va cambiando, viste. Y entonces, pero bueno, el hincha es hincha y a veces despierta esas emociones y esas sensaciones de querer exponer lo que uno siente, el hincha, lo que siente el hincha en realidad. Entonces por ahí, viste, vos lo mirás y como que queda un poco sorprendido. Claro. ¿Te ha pasado, digo, de seguir en contacto con ex compañeros? ¿Has tenido vínculos, digamos, que sostuviste con el tiempo? ¿El fútbol te ha dejado amigos? Sí, ¿Los amigos que tenés son del fútbol, son de más allá de la vida? Sí, no, en realidad, bueno, los chicos que están trabajando en el club, todos los que trabajan en el club, los que están ahora, todo con ellos he compartido vestuario. Hasta no hace mucho estuve con Amador Sánchez también, que fue compañero mío. Esteban Pogani, que hablé también por recomendaciones, hablé con él, hasta no hace mucho también. Y con el Patón Jerez, que no vive acá en Tucumán, pero siempre estoy en contacto con él y mensajeándonos. Y bueno, qué sé yo, con todos los que compartí, siempre los veo y estamos en contacto. Carlos Ibáñez, Beltrán, o sea, hay un grupo en el WhatsApp de la década del 90, con Pardal, bueno, si me pongo a nombrártelo, por ahí capaz que me olvido de alguno. Y Bueno, después pero eso significa que sos amiguero. Sí, no, la verdad que yo siempre tuve buena relación y siempre tuve ese compañerismo con ellos y convivimos también mucho tiempo. Nosotros entrenamos a veces doble turno y estábamos, qué sé yo, estábamos más con ellos, estábamos en contacto mucho más que con la familia, ¿viste?
Nos queda poco tiempo para el cierre y para el cierre dije, quiero dejar esto para el final. Y hay un partido que es muy recordado por los hinchas de Atlético, no por los de esta generación, digo joven, pero sí por los que la vivieron en aquel momento, aquel septiembre del 99, 99, ¿no? Sí. Septiembre del 99. En Ciudadela hace 3-2. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí. Mauro Mato. Con Mauro Mato. Sí, un estadio que explotaba, que la rivalidad de siempre y Atlético hacía 10 años que no ganaba la cancha San Martín. Hacía 10 años que no ganaba. Claro, hacía 10 años que Atlético no ganaba y bueno, Atlético quedó en la historia y ese gran equipo que teníamos, que en ese equipo también estábamos, hemos llegado hasta varias fechas punteros, un gran equipo. Cota Álvarez, qué sé yo, no sé, Mauro Mato. Sí, no. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te acuerdas de ese partido? Sí, una locura. ¿Cómo lo viviste vos, digo? Sí, una locura, ¿viste? Bueno, lo que significa ganar un clásico. Más allá de que clásico del norte, del interior, o sea, todo el clásico uno siempre quiere ganar y está con esa adrenalina de todo el partido. ¿Se peleaban adentro de la cancha o no? ¿O era folclore, parte del juego nada más? No, siempre hay cosas a veces que en jugadas puntuales, pero queda todo ahí y después, bueno. Pero siempre queda en la cancha. Sí, siempre queda en la cancha porque hasta el día de hoy nos cruzamos con algunos, pero no pasa nada, todo queda ahí, y nos abrazamos, sí, y ponemos a charlar y nos acordamos de la época y nada, pero eso es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Sos un privilegiado de pronto también, y yo creo que de eso sos consciente, de haber formado parte de un momento y de haber vestido la camiseta de Atlético. O sea, no todos los tucumanos tuvieron esa posibilidad, vos la tuviste y la disfrutaste, creo, ¿no? Sí, sin duda que sí, porque un orgullo. Ponerse la camiseta de Atlético y vestirla y en su momento ser capitán y ser un referente y eso te lleva a muchas cosas y también te lleva a que en su momento tenés que tener los pies sobre la tierra porque no es fácil. Entonces la verdad que uno se siente confortable en ese aspecto. Ricardo Daniel Márquez, el Pollo, aquí con nosotros en Aplaudan. La verdad que agradecerte, linda charla para compartir momentos, vivencias. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por compartir tus momentos. Bueno, gracias Julio, muchas gracias por la invitación y hasta otro momento. Gracias. Hasta el otro programa.